Hola a todos y bienvenidos una vez más a Lights Up. Hoy en este podcast exploraremos un tema que une dos aspectos fundamentales de la vida, la espiritualidad y el desarrollo personal. Hoy vamos a hablar de algo que muchos han oído pero pocos comprenden a fondo. ¿Qué pasa cuando el ego se muere? Pero antes de entrar en lo que significa la muerte del ego, quiero invitarte a hacer una pausa. Tómate un momento para respirar profundamente, sentir tu cuerpo y estar presente, porque lo que vamos a explorar hoy tiene que ver con una conexión profunda, y eso es con nosotros mismos. Sí, un viaje hacia una versión más auténtica de ti. Cuando hablamos del ego, a menudo lo asociamos con la idea de la arrogancia o con esas personas que parecen estar atrapadas en su propio mundo. Pero el ego, desde la perspectiva del desarrollo personal y espiritual, es algo más amplio. Es, vamos a decir, esa identidad que construimos a lo largo de la vida, ¿no? Con todas las cosas que vivimos, que experimentamos. Dice quiénes somos, lo que nos gusta, lo que queremos. Es como el personaje, digamos. Es como el personaje que representamos en la vida cotidiana. El ego es útil, hay que reconocer que vale porque nos ayuda, por ejemplo, pues a definir de quiénes somos y de qué forma funciona pues nuestro mundo y de qué forma vamos nosotros, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, yo soy esto, yo soy aquello, ¿verdad? Siempre mirando también con metas. Pero a veces hay construcciones, por ejemplo, que se vuelven una prisión. Pensamos demasiado y creemos tanto en nuestro ego que nos identificamos con lo que pensamos, pero nos olvidamos de que hay algo más profundo, por ejemplo, solo con la idea. Entonces, cuando hablamos de la muerte del ego, no estamos hablando de eliminar nuestra personalidad o dejar de tener metas. Más bien se trata de trascender pues a esa identidad limitada que nos hemos construido nosotros mismos. Vamos a decir que de ir más allá de los roles de los que jugamos y de las etiquetas que nos ponemos. Somos mucho de etiquetarnos y de juzgarnos a nosotros mismos, poniéndonos muchos nombres. Este proceso de disolución del ego es en muchos sentidos la clave para un crecimiento profundo, tanto espiritual como personal. Quizá te estés preguntando, ¿por qué querría hacer eso? ¿Acaso no es importante tener una identidad fuerte? Y sí, el ego no es malo, no te equivoques, no digo que sea malo tener ego y creerte mucho. Es necesario para vivir por eso en este mundo y en la vida, porque siempre es importante tener un buen ego. Pero el problema surge cuando nos aferramos demasiado a esa identidad que creemos que es todo lo que somos. Ahí es donde está realmente pues, el problema y ahí es donde entra la espiritualidad. En muchas tradiciones espirituales, como el budismo, el hinduismo, se enseña que el ego es una ilusión, que lo creemos solamente nosotros mismos. Nuestra historia, nuestras ideas, nuestros logros, no es nuestra verdadera esencia. Nuestra verdadera naturaleza va más allá de todo eso. Cuando empezamos a soltar el ego y abrimos el espacio, sí, abrimos espacio para conectar con algo más grande, con algo que parte de nosotros mismos, ¿no? Y que está en paz, esa paz interior, que no necesita validación externa ni busca constante aprobación de nadie, porque tú mismo te vales, te quieres y te amas tanto que no lo necesitas. Ahora bien, vamos a decir, chicos, ¿cómo se relaciona esto con el desarrollo personal? Pues bien, el crecimiento personal es algo más auténtico, no se trata solamente de mejorar habilidades, por ejemplo, o lograr, por ejemplo, metas solamente externas. Esto va mucho más allá. Se trata de conocerse a uno profundamente. Y esto es importante porque muy poca gente se atreve a conocerse a uno mismo. Lo importante que es descubrir qué hay dentro de ti, de qué eres capaz. Y esto
aprende también a que soltemos lo que no nos sirve. La muerte del ego es una parte esencial de este proceso. ¿Cómo se empieza a morir? Lo que realmente está ocurriendo es que que nos liberamos de la necesidad constante de proteger una imagen de nosotros mismos. Ya necesitemos, por ejemplo, ser perfectos o ni tener todas las respuestas, ni impresionar a nadie, en lugar de vivir en base en lo que creemos y lo que deberíamos ser. Empezamos a ser más auténticos. Empieza a no importarnos tampoco nada. Empezamos a vivir desde la gran autenticidad y espiritualidad. Ahí es donde se encuentra nuestro desarrollo. Es un camino que vamos a desarrollar para madurar y también para, aprender el desarrollo espiritual. Esto, va a ser una transformación bastante real, ya que en la vida ya no vas a cumplir expectativas externas que te invadan en la cabeza y te hagan crear ansiedad, sino que vas a alinearte con tu ser más profundo y vas a respirar más hondo, vas a ser más feliz, porque al encontrarte a ti encuentras amor también. Entonces, ahora bien, es importante entender, por ejemplo, que la muerte del ego no es algo que suceda de la noche a la mañana. Claro, es un proceso, como ya hemos dicho, y a veces ese proceso puede ser incómodo, incluso doloroso, a medida que empezamos a soltar las viejas creencias sobre quiénes somos. ¿Podemos sentirnos perdidos? Como si nos faltara el suelo debajo de los pies, por ejemplo, ¿no? Que nos sintiéramos descalzos, como si nos fuéramos a caer. Ese es el momento en el que muchas personas experimentan lo que se llama la noche oscura del alma, cuando estás a lo bajo de todo. Es un periodo en el que el ego se resiste a desaparecer. Y esto puede generar ansiedad, miedo o confusión. Sin embargo, este proceso es necesario. Al igual que una serpiente se muda de piel, necesitamos dejar atrás lo viejo para poder crecer. Y lo que queda en cuanto el ego se disuelve es increíblemente hermoso. Somos mucho mejores. Es un sentido de conexión con todo lo que nos rodea. Además, es un profundo amor hacia nosotros mismos, ya que esto es lo más importante. Cuando te amas, te respetas y te quieres incondicionalmente, este amor te lleva hacia los demás y te lleva a establecer y aprender una comprensión más clara de tu propio propósito de vida. Entonces, ¿podemos iniciar este proceso con liberación del ego? Existen muchas herramientas que pueden ayudarte en este viaje. La meditación es una de las más poderosas, ya que se sabe que la meditación te ayuda muchísimo a relajarte y a disminuir la ansiedad. Además, las respiraciones y la concentración, ese foco en ese tiempo, esa posición, todo ello te conlleva a un momento mucho más satisfactorio. Además de ello, la meditación es importante porque te ayuda a identificar realmente los pensamientos que tienes. Te das cuenta de esos pensamientos, de esas historias, de la mente que te creas tú mismo y de que no son realmente tú, son solo pensamientos. También es útil practicar la autoobservación. ¿Cuántas veces al día, por ejemplo, te identificas con tu ego? ¿Cuántas veces te sientas a defender tu punto de vista al demostrar algo a los demás? ¿Cuándo te das cuenta de esos momentos que puedes empezar y decir, wow, hay que empezar a soltarlos? Y poco a poco el ego pierde ese poder. Porque es importante soltar las cosas y estas cargas que llevamos dentro, chicos. Estas cargas lo único que crean realmente son cargas que ya no nos sirven de nada y que son pesadas. Entonces, son pensamientos
que debemos de aprender a manejarlos de una manera más sana y equilibrada y a expulsarlas de nuestra mente. También es útil pues amarse a uno mismo. Es muy importante que te ames y que tengas mucha compasión contigo mismo, que tengas paciencia y que no pierdas, por ejemplo, la compostura contigo mismo, no tengas esos diálogos de enfadarte e insultarte. Es muy importante, y es un punto muy crucial en este viaje del amor propio, por supuesto, que es construirlo. Con mucha paciencia, pero se puede, porque tienes derecho a amarte a ti mismo, tienes derecho a tener amor, tienes derecho a sentir y tienes derecho a poder respirar libremente, a poder sentirte querido y lleno. Hay que entender que para soltar el ego necesitamos aprender a amarnos tal como somos, sin máscaras y sin títulos y sin comparaciones. Porque es importante entender que cuando nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos tiene que ser como aquel que dice desnudo, por eso tiene que ser auténtico. Entonces el amor propio no es una forma, por ejemplo, de alimentar el ego, sino una aceptación profunda de tienes una esencia y de que eres suficiente para todo, de que eres más que suficiente. Te da mucho valor. Así que cerré este episodio, te dejo con una reflexión. ¿Qué sucedería si, por un momento, dejaras de lado la idea de quién eres, qué eres y te permitieras simplemente ser tú? La muerte del ego es un proceso de liberación y de crecimiento espiritual y personal, chicos y chicas. Y aunque a veces, pues puede ser difícil, lo que se encuentra, por ejemplo, al otro lado y lo que está claro es un lado de paz interior. El sentido de la paz y de la conexión que transforma completamente tu vida. Espero que este podcast os haya gustado. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te resuena este tema y si tienes o si sientes que es un momento de comenzar a soltar las viejas historias, vive la vida desde la autenticidad más profunda y sigue explorando con nosotros. Gracias por acompañarme en este episodio. Y gracias también por vuestros comentarios y por los nuevos suscriptores. Recordad que sois importantes, que tenéis que amaros, quereros y respetaros incondicionalmente. Y recordad que sois muy grandes. Gracias a todos, espero que estéis bien.